Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero y confío que muy bien. Damos gracias a Dios en este día, ¿verdad? Porque es un día nuevo, un día donde Dios ha llenado su misericordia dando este día para cada uno de nosotros. No sé dónde te encuentres, pero donde te encuentres, espero que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Y hoy, pues el favor está con aquellos que estamos aquí de pie, vivos, ¿verdad? Buscando un nuevo propósito, un nuevo día y sobre todo tener un ánimo en este día, un ánimo positivo, una actitud positiva para enfrentar cualquier circunstancia que pueda pasar en este día. No sé cómo sea tu actitud. El tema de hoy está enfocado en cambiando la actitud, porque hace unos días estaba padeciendo con algunas circunstancias y el día de ayer mi esposo enfermó, se puso muy malo en la mañana y me di cuenta que mi actitud, lo primero que yo hice es caer en pánico. Y mis hijos me decían, tranquila mamá, aunque todos estábamos desesperados, corríamos de un lado a otro, para ver qué hacíamos. Lo primero que yo hice es caer en pánico. Y ahí me di cuenta que sin querer empecé a contaminar este pánico que yo tenía con mi actitud, tanto para los demás como para mi esposo, que casi estaba perdiendo la conciencia. Y después de que pasó las cosas, gracias a Dios, que mi esposo mejoró, me di cuenta que muchas veces batallaba con mi actitud negativa. ¿Y por qué había sido esta actitud negativa, no? Y no solamente con esto, me decía uno de mis hijos, tienes que tratar de controlar porque no puedes vivir una vida así. Y recuerdo que me dijo, ya tiene mucho tiempo que actuabas con una actitud positiva, ¿qué te pasó? ¿No? Y me percaté que anteriormente algunos, si me han visto, han escuchado esta emisora, Un Café con Jesús. Yo les comentaba que desde niña padecí de muchas enfermedades y conforme fui creciendo, cuando me casé, mis hijos también padecieron de enfermedades como asma y una de mis hijas con un problema en vías urinarias repetitivo, repetitivo. Casi siempre teníamos que ir al hospital a poder tratar a mis hijos y con mi hija pues varias veces igual la misma manera. Entonces esto hacía que cayera yo en una actitud negativa cuando había alguna síntoma de alguna enfermedad, en vez de pensar lo positivo, completamente pensaba, me iba al extremo contrario a pensar lo puro negativo. Me llenaba de pánico, me llenaba de una angustia y le estoy hablando de antes de conocer al Señor. Pero conociendo al Señor, empecé a tratar de cambiar estas actitudes que no fueron fácil. El cambiar una actitud es cambiar un pensamiento, la manera de la que tú piensas. Es tan importante como piensas, así mismo como cambias esa actitud. Pero es más importante cuando confías en Dios, porque confiando en Dios, Él puede darte esa paz y esa serenidad y esa confianza en que las cosas van a estar bien. Pero no les niego que no fue fácil, fue difícil poder cambiar esa actitud que yo tenía, porque me llevó no solamente a contaminar a mis hijos, sino la gente que estaba a mi alrededor no quería estar cerca de mí porque alguna ocasión escuché que una persona cercana a mí decía que no le gustaba estar conmigo por mi actitud, porque siempre era negativo. Y eso fue impactante para mi corazón y para mi vida, ¿no? Pero fue algo que también me hizo
cambiar mi manera de pensar y analizar qué es lo que estaba pasando en mí. Y pues por eso tomé este mensaje para poderlo compartir con ustedes, porque le pedí a Dios que me guiara y que me dirigiera por dónde empezar para poder compartir con ustedes si alguno de ustedes está batallando con una actitud negativa y poderla cambiar a una actitud positiva. No es fácil el cambio, pero sí se logra hacer con la ayuda de Dios. Como les dije, yo pude cambiar esa actitud. Algunas veces llego a querer volver a esa negatividad, pero recapacito y vuelvo a lo mismo, ¿no? Gracias a Dios ha sido ya muy esporádicamente y fue el día de ayer que esto me hizo recordar es la importancia de estar todos los días como un hábito cambiando nuestra actitud. Entonces, hoy vamos a ver, el tema de hoy es cambiando la actitud, cambia la actitud. Y yo quiero primero decirles qué es actitud. Y actitud es una forma de pensar o sentir acerca de algo o alguien que a menudo se refleja en el comportamiento de una persona con respecto a su forma de actuar y su postura ante la vida o cómo enfrentar las circunstancias, ya sea favorables o negativas, las cuales generan una acción. Como les dije, es la manera en la que enfrentamos las circunstancias, ya sea buenas o malas, pero cómo las enfrentamos. ¿De qué manera accionamos cuando enfrentamos estas circunstancias? Yo les decía que accioné mal, con temor, no sabía ni qué hacer, y tenía que tener paz para poder actuar, para poder ayudar, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos una mala actitud, pues todo es negativo. Y en vez de pensar algo bueno, pensamos hasta en tragedias, ¿no? Nos vienen las tragedias más grandes. En mi caso, yo decía, mi esposo se va a morir, ¿no? Y es una tragedia la cual que un pensamiento te lleva a tomar actitudes erróneas, ¿no? Y entonces por eso es importante que nuestra actitud siempre tiene que ser positiva, ¿no? A veces nos despertamos en la mañana y nos despertamos con una buena actitud, pero pasa alguna circunstancia y cambiamos esa actitud y cómo la enfrentamos, ¿verdad? Cómo accionamos a esas actitudes. Y todo tiene que ver con el pensamiento, porque algo en lo que sí me di cuenta es que el enemigo sabemos que trabaja en la mente y él lo que quiere es interrumpir toda buena posición, todo ánimo, todo gozo para venir a poner en la mente todo desánimo, toda tragedia, todo pensamiento contrario a lo que Dios dice que debe de ser, ¿verdad? Y yo les hablo de esto porque no podría yo explicarles si yo no pasara por estar en una mala actitud. Cuando hablo aquí es porque yo ya lo pasé. Muchas veces me he cuestionado o quizás se han preguntado cómo una mujer que cree en Dios pueda tomar estas acciones, pero todo tiene que ver también con cómo a veces nos dejamos enfrentar con las situaciones, con los pensamientos. Y muchas veces también es porque hemos descuidado esa relación con el Señor y tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde entra el enemigo, los pensamientos y nos los cautivamos. No a la mente de Cristo, sino a los pensamientos que son erróneos y entonces tomamos actitudes negativas. Ahora quiero leerles, como yo les dije, todo empieza cuando pasas alguna circunstancia, todo viene de lo que tú piensas, de lo que tú piensas es como tú vas a accionar y entonces es la actitud que tú vas a tomar. Hay actitudes que son positivas y hay otras que son negativas, ¿verdad? Las actitudes positivas son aquellas que se caracterizan por una disposición optimista, constructiva, que permite abordar cualquier desafío con esperanza y con confianza. No estoy diciendo que no va a haber problemas,
sino va a haber problemas y quizás vas a estar con esa sensación de miedo y de temor, ¿no? Pero después vas a estar con más tranquilidad para tomar y pensar en algo positivo, porque si dejas que entre esa negatividad, te va a hacer daño, va a dañar tu pensamiento y en ese día tu gozo que podrías tener. Y aquellas actitudes negativas son aquellas que disposición pesimista y destructiva y que te llevan al fracaso. Cuando tienes una actitud negativa, lo primero que hace es, no puedo, todo va a pasar, toda esa tragedia te viene a la mente, depende de lo que tú estés pasando y te lleva al fracaso. Ya te predispones a algo que ni siquiera sabes que va a suceder, pero tú ya lo crees como que va a suceder. Pues bueno, en Efesios 4:27, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en cambio, dejar que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejar que el Espíritu nos renueve los pensamientos y las actitudes. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Moisés mandó a esas 12 personas, a que 12 espías, a que fueran a espiar la tierra prometida, ¿verdad? Cada uno de la tribu y fueron a ver, ¿no? ¿Qué pasaba? Y regresaron y 10 de ellos dijeron, no, pues no, no se va a poder, hay gigantes, hay muchas cosas, llevaban cosas, estuvieron espiando 40 días y llevaban unas uvas enormes y cosas, pero aún así dijeron, no se va a poder. Hay gigantes, hay muchas cosas, no vamos a poder. Y empezaron a murmurar entre el mismo pueblo. ¿Qué pasó? Pues no creyeron. Pero hubo dos de ellos, que fue Caleb y Josué, que sí creyeron aún aunque vieron las circunstancias, aún aunque vieron lo mismo que habían visto los otros 10 espías, porque los 12 vieron lo mismo, pero el enfoque fue diferente, la actitud que tomaron fueron diferentes. Los 10 tomaron una actitud negativa, una actitud de derrota antes de haber hecho lo que sea. Y algo importante dice que tenían otro espíritu, pero Caleb y Josué tomaron una actitud de confianza en Dios, de obediencia en Dios, aún viendo las circunstancias que los rodeaban. Ellos tomaron una actitud diferente, una actitud positiva y animaron al pueblo. Caleb los animó diciéndole, vamos a hacerlo, ¿verdad? En Números 14:24, en Dios habla hoy, dice, solamente mi siervo Caleb, le dice el Señor, ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido finalmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar. Acabo de decirles que en Efesios dice que el cambio deja que el Espíritu le renueve los pensamientos y la actitud. Y aquí nos está hablando que Dios le está diciendo que Caleb fue el único que tenía un espíritu diferente a los otros 10. ¿Qué está hablando? Que nosotros, nuestras actitudes también tienen que ver con el espíritu que tengamos. Y ese espíritu, hablamos del espíritu que es el que Dios nos da para que confiemos, y ahí entra la fe, ahí entra la confianza y la fe y la certeza, aunque no la vemos, pero de que lo que Dios dijo es lo que va a pasar. Cuando nosotros tenemos una mala actitud, ¿qué pasó con estos 10? No pudieron entrar a la tierra prometida y murieron. Pero ¿qué pasó en cambio con aquellos que tomaron una buena actitud como Caleb y como Josué? Vieron la tierra prometida. Caleb tuvo ese espíritu diferente a los demás. ¿Qué espíritu estamos teniendo para que podamos tener una actitud de confianza, una actitud de ánimo, una actitud positiva, una actitud que nos haga ver que aun aunque veamos una realidad, una circunstancia diferente a lo que nosotros estamos pasando, pero la realidad es que debemos de sujetar los pensamientos a lo que Dios tiene planeado hacer.
Escuchaba hace unos días a un pastor que decía que eh, su hija había tomado sin querer una botella de veneno de ácido nítrico y claro que lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta, pues entraron en temor. Era lógico, un miedo grande que entraba en ellos, más su esposa, pero él tomó a su hija, la llevó al hospital y en cuanto la llegaron, pues la metieron rápido a quirófano porque iban a meterle una endoscopía para poder hacerle un lavado y antes de entrar en quirófano les dijo el pastor que dejaran que orara. Dice que los demás doctores que estaban alrededor de él se quedaron callados, pero uno se empezó a burlar cuando empezó a orar. Y dice que él nada más le dijo, Señor, yo confío en lo que tú dices, no en lo que estoy viendo, aún a pesar que él sabía que se había ingerido el veneno y que pues iba a poder morir, pero él confiaba en la voluntad de Dios. Y dice que dejó que pasaran 2, 3 horas en el quirófano y cuando salió lo mandaron a llamar. Y el mismo doctor que se había burlado de él, le comentó que precisamente le enseñó radiografías donde le decía cómo estaba quemado todo su esófago hasta parte del estómago y le dijo con temor el pastor, pero estando firme con una actitud tratando de ser positivo, le dijo, ¿qué procede? Y el doctor le dijo, pues nada, se va a llevar a su hija porque también quiero decirle que así como está quemado, mire esta radiografía, le enseñó otra radiografía, su hija se le cubrió, se le cicatrizó todo lo quemado y esto solamente pasa en terapia intensiva con mucho tiempo en lo que se trata para que se cicatrice. Pues sus oraciones tuvieron poder porque le cicatrizó todo y pues solamente va a estar unos días en observación y se la va a poder llevar. Y él tomó esa actitud como la tomó Caleb de confianza con ese espíritu que venía de la confianza en el Señor y la obediencia de creer en lo que Dios dice. El día de ayer que les comentaba, mi esposo, cuando yo vi que estaba mal, cambió mi manera, tomé rápidamente la presión, hice lo que tenía que hacer, me puse a orar, lo puse en las manos de Dios y aunque tenía temor, Dios obró en su vida y él pudo mejorar para la gloria de Dios. Así que es importante que sobre todo tengamos una actitud eh, positiva, que tratemos de hacer las cosas positivamente. Pablo fue otro de los que pasó muchas circunstancias, fue encarcelado, estuvo náufrago, fue golpeado, pero más sin embargo fue mordido por una serpiente, más sin embargo, él dijo así en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. En cualquiera que fuera la situación, ha aprendido a contentarse. También en Proverbios 15:12 dice, el corazón alegre hace bien como una medicina. También dice en Proverbios 18:14, con ánimo se alivia el enfermo. Así que él tomó esta palabra, con ánimo se alivia el enfermo. Él decidió en todas las circunstancias en las que él pasó poder tener una actitud de confianza, una actitud donde él sabía que ese espíritu diferente, que es el espíritu de Dios, iba a levantarlo y que al final morir o no era ganancia, porque estaba confiadamente en Dios tomando actitud positiva en todo lo que hacía. ¿Cuál es el origen de la actitud que tú tomes, verdad? El origen se desarrolla a través de las experiencias aprendidas, de lo que tú hayas aprendido, porque la actitud se aprende. Ese es el origen. Yo les decía que yo había tenido muchas experiencias negativas, las cuales
hicieron que mi actitud fuera negativa porque me predisponía a lo que iba a pasar, porque cada que enfermaban mis hijos era ir a urgencias. Entonces, cada que pasaba algo era ir a urgencias y ya me predisponía a lo que iba a pasar y mi pensamiento, como era un pensamiento de mal, ¿qué hacía? Pues mi actitud, mi acción era negativa y era algo erróneo. No le podía dar pauta a que el espíritu, ese espíritu diferente que era de Dios, actuara en mí, hasta que Dios y con un cambio en un pensamiento empezó a tratar conmigo y pude empezar a obrar de diferente manera. La función de una actitud nos ayuda a tomar decisiones, a optar de manera coherente con las creencias y los valores, con las creencias. Lo que tú crees es lo que tú vas a pensar y es lo que tú vas a accionar. Yo creía, como yo les decía en ese entonces, que todo iba a estar mal por lo que yo pasaba, pero cuando vine a las manos, a los brazos de Dios, el Señor poco a poco empezó a obrar en mí, que mis creencias ya eran diferentes, mi confianza estaba en Jesús. Él, cada que pasaba esto, decía, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso lo repetía, pero muchas veces repite las cosas, pero no hay un cambio porque es algo que está bien cimentado, bien arraigado y que el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué importancia tiene tomar una actitud? Es cómo nos comportemos ante las situaciones, si persisten y enfrentemos esos desafíos. Así que es muy importante que tengamos actitudes positivas, porque esto nos va a ayudar a cualquier desafío, a enfrentarlo con positivismo o enfrentarlo con desánimo y negatividad. El desánimo nos va a deprimir. El desánimo nos va a deprimir y a tener pensamientos de fracaso. Ahora bien, una mala actitud, como yo les dije, nos va a descuidar de esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque una mala actitud, lo primero que entra depende de la circunstancia en la que estés, con pánico, con desconfianza ante Dios, con queja, dejamos entrar una frustración, un temor que a veces es indescriptible, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a ver las cosas como bien, como con la fe, con esa confianza de que las cosas van a ser diferentes. Cuando nosotros tomamos una actitud negativa, dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Se nos olvidan las promesas que Dios tiene para nosotros. El peor enemigo para nosotros cuando tomamos una actitud mala es Satanás, porque él hará todo lo imposible para que nosotros no nos enfoquemos en Dios, para que nosotros no nos enfoquemos y nos animemos y nos llenemos de gozo, sino Él hará lo que sea para que nuestras actitudes sean de derrota, sean de negativismo, sean de estrechez, de pobreza, de escasez, de minusvalía y de victimismo. Él hará lo que sea para que nos haga sentir que somos víctimas, cuando en mi caso era, no es que siempre a mí me pasaba, siempre enfermos, los demás sanos, y eso se acechaba en mi mente y en eso creía. Quizás tú en el trabajo dices, a mí todo me va mal, pero cuando tú dices, Señor, gracias porque tú sabes por qué me diste esto, por qué no lo permitiste, ¿verdad? Cuando es una enfermedad es muy difícil, ¿no? Decir gracias, Señor, porque tú sabes el por qué. Pero déjenme decirles que aún en eso, el Espíritu habla a nosotros y nos hace ver qué es en lo que estamos fallando, aún en las enfermedades y qué podemos cambiar a través de ellas. Ahora, nuestras circunstancias nunca deben definir nuestra fe. Nosotros debemos de estar cimentados en esa fe, no descuidar lo que Dios dice de nosotros. Ahora bien,
una buena actitud. Una buena actitud mejora nuestra conducta, fortalece nuestro carácter, nos da descanso, que es importante, nos da paz, nos llena de optimismo, nos ayuda a confiar en esa promesa que Dios tiene para nosotros, es agradable a Dios, nos da esperanza y esa esperanza nos ayuda a persistir en que Dios va a obrar en cualquier circunstancia, viendo cada circunstancia no como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje, de madurez y de carácter, y una oportunidad de poder ver que el mejor ejemplo de una actitud es nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de todo lo que pasó en su vida aquí en la tierra, de todo maltrato, de todo lo que le hicieron, de todo lo que pudo pasar, él tomó una actitud de obediencia a Dios, nunca que se quejó contra Dios, no habló nada contra Dios, sino solamente se sujetó, no hizo un juicio contra su padre, se sujetó, siendo el mismo Dios, hecho verbo, hecho carne, se sujetó a su padre, obedeció y siempre tomó la mejor actitud positiva ante todas las circunstancias. Así que Él es nuestro mejor ejemplo a seguir cuando nosotros queramos pasar por este tipo de actitud. Nos coloca en un mejor estado mental para enfrentar las dificultades. Cuando nosotros confiamos en Dios, nos coloca en un mejor estado de la mente para poder enfrentar las cosas con más tranquilidad. Es algo importante ser agradecidos en todo tiempo. Dice que Dios tiene cuidado de nosotros en todo tiempo y por todo, y debemos de ser agradecidos. La gratitud es algo que nos hace cambiar nuestra actitud por una actitud positiva y una actitud de ánimo. Tenemos que orar, no dejar de orar, claro, y echar toda la ansiedad en Dios, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Una mala noticia se puede volver en una buena noticia cuando tenemos ese espíritu diferente, ese espíritu correcto, el cual Dios habla a nuestras vidas. Déjenme decirles que también hay algo importante para poder vencer esta actitud. Y para poderla vencer tenemos que aprender. Las actitudes se aprenden. Una es aceptar primeramente qué conducta no está siendo favorable para mí y para los que están en mi entorno. Cuando la gente te dice, es que tu actitud es negativa y es constante, entonces tenemos que aceptarlo. Hay algo, porque decimos, no es cierto, yo estoy bien. No, tenemos que aceptar que hay algo que tenemos que cambiar. Es cuestionarnos. ¿Cuál es la raíz? Yo les decía que la raíz era el recordarme lo que había pasado y entonces me atormentaba. Pero cuando Dios me ayudó, entonces tenemos que hacer otra cosa, poner a prueba tu nueva actitud. ¿Y cómo es? Cada día tratar de tener una actitud, porque tratar más cada día, porque déjenme decirle que todo lo que está en nuestros pensamientos es un esquema automático de las cosas que requieren más esfuerzo para cambiarlo. Nosotros cuando hay algo que ya se hizo un hábito en nuestra mente, necesita más esfuerzo para cambiarlo. No va a ser de un día a otro, pero hay que hacerlo cada día despertar. Señor, hoy despierto con una actitud, con una mente en Cristo y una actitud positiva. Van a llegar circunstancias y vas a decir, vas a quizás actuar otra vez con lo mismo, pero me acuerdo de esto y digo, hoy despierto y acciono con una actitud diferente, una actitud confiando en ti. Y el cambio es posible, debes de creer la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de creer y confiar que nosotros vamos a poder cambiar estas actitudes. Todo tiene que ver con el pensamiento, pero recuerda algo, el Señor nos dice, en cambio, dejar que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ese espíritu diferente que Dios hablaba que tenía Caleb, ese espíritu es el que Dios nos da.
si estás viendo que sus actitudes están siendo cada día más negativas, entreguémonos a Dios y digamos, algo está fallando. Quizás no estoy siendo obediente a tu espíritu, no estoy haciendo las cosas, me estoy apartando un poco de ti. Por eso está esta actitud negativa. Pero hoy me enfrento a una actitud positiva, a confiar y esperar en ti, cualquiera que sea la situación. No quiere decir que no vas a temer, pero el temor va a ceder porque tu confianza va a estar puesta en el Señor y Él va a obrar y hará en todo. Así que cambiemos y seamos como Caleb, que el Señor nos diga, lo que tengo para él sí va a ser, porque ha tenido una actitud diferente y eso para el Señor le agrada. Pues ese es el tema del día de hoy. Si les gustó, compártelo y nos vemos el próximo lunes. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo y bendiciones. Hasta luego.